Buenas noches, soy el estudiante Luis Eduardo Salcedo Ortega del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. A continuación voy a desarrollar el primer parcial de la materia política. Primero, pensamiento político, origen del pensamiento prepolítico o arcaico. Fueron las primeras estructuras y organizaciones políticas en la humanidad. El origen fue desde el siglo VI a.C., se presentó en Grecia por primera vez en la historia. Fueron todas aquellas manifestaciones políticas que se suscitaron antes del desarrollo metodológico pseudocientífico de la política, que comprendía con el periodo previo a Sócrates. Se caracterizaba con estar fuertemente relacionada con la mitología y las fábulas. Uno de los primeros filósofos que tomó como tema de estudio a la política fue Sócrates. Es por eso que este periodo es llamado pensamiento político presocrático. Sus pensamientos eran basados en la rigurosa observación de la naturaleza física y social, cuestionando lógicamente sobre el origen y razón de las instituciones de la época y una crítica de los gobiernos, discurriendo la naturaleza de los fenómenos políticos y la formulación de las leyes políticas. El desarrollo de la filosofía política fue de lo imaginario a lo fantástico, al predominio de lo irracional. La metodología se caracterizaba en la adoración de los dioses. Segundo, pensamiento político clásico romano y su paralelismo con el pensamiento político griego. En esta parte, la monarquía, la república y el imperio son las etapas políticas más importantes de Roma, donde se construyeron las bases de las instituciones políticas modernas y los conceptos jurídicos que determinaron de desarrollar a lo largo de la historia occidental. Mientras el pensamiento político clásico romano era basado en la administración y el derecho representados en el Imperio Romano, donde una sola persona ejercía el poder, el pensamiento político griego era representado en la ciudad-estado o polis, donde los ciudadanos tenían participación en la toma de decisiones y los cargos públicos eran sorteados entre los miembros de la polis. Sus máximos representantes eran, por el Imperio Romano, Polibio, se fundamentaba en la parte de la democracia. En la parte del pensamiento político griego, los máximos representantes fueron Platón y Aristóteles, donde Platón se fundamentaba donde que las leyes de la naturaleza y que la justicia como virtud del alma, mientras que Aristóteles se fundamentaba en que las leyes eran escritas y la virtud y la justicia en virtud de la sociedad. Tercero, paralelismo entre el discurso de Pericles y el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Comenzando de que estos discursos se dieron bajo la conmemoración de las honras fúnebres de los caídos en acción, se resalta en estos discursos su gran sentido patriótico y el espíritu profundo de la democracia. Pericles constituye un originalismo ejemplo de conciencia ciudadana y un modelo de reflexión política alentada por una optimista confianza en las posibilidades del hombre y en el progreso de la cultura humana. Mientras que el discurso de Abraham Lincoln se resalta en mantener viva la libertad y redefinir el propósito de la guerra. Con su frase, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sirvió de motivación a las tropas y a toda una nación. Cuarto, pensamiento político en el Renacimiento italiano. Su máximo exponente fue Maquiavelo. Él planteó la política como una actividad autónoma cuyo fin exclusivo es el poder ejercido por los príncipes y fundamentados en la fuerza por medio del empleo de tácticas y estrategias. El resultado es una concepción de la política como técnica de adquisición, conservación y expansión del poder. Quinto, en la obra La República de Platón, ¿cuál es el objetivo de la justicia? Allí, el objetivo de la justicia es perfeccionar la armonía en la convivencia social buscando un mundo sin defecto. En pocas palabras, la felicidad. En el mismo libro habla de qué es mejor, el gobierno de las leyes que el gobierno del hombre. ¿Por qué? Porque el gobierno de las leyes son las leyes las que estipulan y fortalecen y son la base de una democracia sólida. Mientras que el gobierno del hombre, el hombre manipula a su manera las leyes. Sexto,
Lo que para Grecia fue la filosofía es para los romanos el derecho. Roma se constituyó en el cultivo del servicio a la patria, cumplimiento del deber, rectitud y nobleza ciudadana, dignidad, honestidad, justicia, profunda fe religiosa, respeto del pasado de los mayores, investigue y reflexione. Con la participación de los filósofos Platón y Aristóteles, el pensamiento racional habría levantado en Grecia. Los romanos se encuentran marcados bajo el crecimiento de la conquista. Desarrollaron el derecho como herramienta necesaria para la administración de lo que fuera una de sus más grandes y originales construcciones políticas, como lo fue el imperio. Algunas de las leyes de derecho constitucional, penal, civil y de familia que rigen en la actualidad se derivan de las instituidas por los romanos, que a su vez tienen origen parcial pero muy importante en la concepción filosófica y social de los griegos. 7. Reflexión personal sobre la materia, sus alcances, utilidad e importancia. Esta materia de ideas políticas para mí es de suma importancia. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy estudiando de relaciones internacionales y estudios políticos, yo me enfoco más o le hago más énfasis a los estudios políticos porque es lo que yo quiero como proyecto de vida una vez termine mi carrera militar. Entonces, es muy importante todo el andamiaje metodológico de la materia de ideas políticas porque me enseña a mí, me da todas esas bases de los conceptos, de las ideas, de los pensamientos políticos de la antigüedad, asimismo de la actualidad y de los autores, autores de todo ese pensamiento político, iniciando de los griegos, los romanos, hasta nuestra actualidad. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer y tener una base sólida de conocimiento y crear mi propia identidad política, porque ese es lo que yo quiero y por eso estoy estudiando, para fortalecer los aspectos y los conocimientos políticos una vez, para ejercerlos una vez termine mi proyecto en mi vida militar. Muchas gracias, profesor.